estábamos esperando el quórum, así que vas a tener que dar todo el paso al inicio de la sesión. Ok, entonces, ¿estamos ya conectados, secretaria? ¿Puedo dar inicio? Sí, Ya. sí, presidenta. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidenta. Tenemos una comunicación de fecha desde septiembre que en realidad es una copia informativa de un correo enviado por la Asociación de Ribereños del Río Cachapoal, Pichidegua, que es Comité Pro Carretera de la Fruta, y es una copia informativa en relación a una reunión que tenían hoy día. El año pasado ellos también hicieron llegar a la comisión algunos antecedentes porque no están conformes con el trazado del Ministerio de Obras Públicas. Y lo segundo es un correo enviado por el Fondo de Infraestructura o Desarrollo País, que remite el plan de negocios quinquenal en su versión número 2, para ser distribuido entre los integrantes de la comisión con la prevención que tiene carácter reservado, por lo que solicitan que el correo se maneje teniendo esta circunstancia en consideración. Perfecto. Eso es, presidenta. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra respecto a la cuenta? ¿Nos pueden enviarlo del plan quinquenal a los correos? Se lo Por agradezco. supuesto. Perfecto. Terminada la sesión, o mientras tanto le podemos enviar a todos los senadores, presidenta. Y tenemos en la sala de espera a los invitados, ahí vamos a compartir la lista, que está la ministra de Transportes y Telecomunicaciones. El senador Durresti está pidiendo la palabra. Ya lo había visto. Senador, tiene usted la palabra, ¿cómo está? Muy bien, presidenta, un gusto saludarla y a los colegas y a la secretaría. Presidenta, me gustaría ver que pudiéramos nosotros invitar al director nacional de concesiones. De acuerdo. En la sesión pasada habían varios puntos que se cruzaban con, yo le digo el Fondo de Infraestructura, pero con ¿cómo se llama? Chile. Desarrollo País. Desarrollo País. Cruzábamos información y si usted recuerda a los colegas, habían algunas cosas que se traslapaban, que la decisión es de uno, es de otro. También, si usted lo puede, la otra sesión o como estime para trabajar en ello y poder resolver algunas dudas. Perfecto, no hay problema. Había manifestado también la senadora Órdenes en algún minuto, creo, esa inquietud, así que me parece muy bien. Vamos a ver cómo está la agenda para la próxima semana, dependiendo de cómo vayamos con el proyecto de ley también que vamos a ver en el día de hoy, que es el boletín 13705 respecto a la entrada en vigencia del sistema de acciones, y entiendo que está la ministra Gloria Huth ya presente o a punto de entrar, así que saludamos a la ministra. Entiendo que la acompaña su jefe de gabinete. Si me ayuda, secretaria, que se me desapareció ahí la lista de quienes nos acompañan. Ahí está, presidenta. Muchas gracias. El señor jefe de gabinete, Juan Carlos González, la señora jefa de división de normas de la Subsecretaría de Transporte, la señora Lorena Ayala, y la jefa de asesores Carolina Simonetti, y no sé si está también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el asesor Gonzalo Gacitúa. Así que saludarlos a todos, especialmente a la ministra. Y ¿está la ministra ahí o no? Ahí está la ministra. Ahí está, ministra. Esto de las pantallas que se cambian es un problema siempre. Así que saludarlos a todos y, ministra, le damos la palabra para que nos cuente respecto a este proyecto. Muchas gracias, senadora. Voy a compartir una presentación para explicar el alcance de esta iniciativa. Estamos presentando los antecedentes para respaldar la modificación de la Ley 20.958. Esta es la ley que se conoce como Ley de Aporte al Espacio Público
y la modificación, tal como lo voy a explicar, se refiere a un componente metodológico más bien de un reglamento, no es la ley completa. La ley de aportes al espacio público comprende 3 ámbitos importantes. La ley misma modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción y establece un sistema de aportes que fue acordado transversalmente. Es un avance muy importante respecto al desarrollo urbano y lo que hace es incorporar una modalidad de aporte para justamente, como dice su nombre, mejorar los espacios públicos, pero además construye planes de inversión, de manera que esos aportes vayan a una mejora sustantiva de los sectores con planes y proyectos bien desarrollados. Entonces, esta ley tiene modificaciones de otras leyes, como por ejemplo de la 18.696, y crea un registro de consultores que son especialistas en informes de mitigación de impacto vial. También establece, como decía antes, estos planes comunales de inversiones y planes intercomunales. Es muy importante esto porque en general, cuando se han hecho mitigaciones, esas mitigaciones terminan siendo de ámbito muy local, casi rodeando la obra que se construye y no haciendo una mejora para el entorno completo de la comuna o de la intercomuna cuando son obras de mayor envergadura. Y esta ley sí lo dispone en esa forma. También hay cambios normativos, que una modificación al Decreto Supremo 14, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y actualiza las normas de aporte. Y eso es probablemente uno de los cambios más importantes porque sustituye la mitigación, que es un conjunto de obras, por un aporte monetario, además de las mitigaciones. Y hay un tercer componente en esta ley que son los reglamentos. Y se establece un reglamento de mitigaciones en el Decreto Supremo número 30, que tiene unas ciertas características, incluye un cambio metodológico, que es lo que voy a explicar, que se publicó el 17 de mayo de 2019 y entraría en vigencia el 17 de noviembre de 2020. ¿Por qué estamos proponiendo la modificación? Y quisiera aclarar primero el alcance de esta modificación. Lo que pide no es la entrada en un cambio en la entrada en vigencia de la ley completa, sino de un reglamento de la ley y que tiene que ver con la forma de estimar las mitigaciones. Esta postergación no cambia la entrada en vigencia de los aportes al espacio público, es decir, todos los proyectos nuevos tienen que hacer los aportes tal como se estableció en la ley de aportes y también mantiene la obligación de mitigar los impactos. Es decir, desde el punto de vista de proyectos nuevos que tengan que establecer condiciones para que se les autorice la obra, no se modifican. Lo que se modifica es el plazo de entrada en vigencia de la metodología de estimación de los impactos. Entonces, el texto actual, que es el que vemos en la columna de la izquierda, y dice las mitigaciones viales y los aportes al espacio público, establecen los capítulos 1, 2 y 3 del título quinto que esta ley introduce en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, solo serán exigibles transcurridos 18 meses desde que se publique en el diario oficial el reglamento a que se refiere el artículo 171 del mismo cuerpo legal. Como en este párrafo se comprende todo, y nosotros lo que estamos proponiendo es solo la postergación de una parte, se subdivide este artículo primero en 2 párrafos, donde se mantiene lo sustantivo de la ley tal como estaba indicado en los 18 meses que empezarían a estar vigentes el 17 de noviembre, y solo las mitigaciones directas, que es la metodología, se le da un plazo adicional de 1 año, que son los 30 meses, por las razones que voy a explicar ahora. El principal fundamento para esto es la alteración en el sistema de movilidad. El reglamento lo que hace es perfeccionar y de cierta forma también moderniza el sistema de evaluación de impacto vial que se conoce ahora como los EISTU, los estudios sobre el sistema de transporte urbano.
se cambian por un informe de mitigación del impacto vial y se agregan algunas condiciones que son imposibles o extremadamente difíciles de cumplir en la situación actual. Con la pandemia tenemos alteraciones importantes a la movilidad de las personas y se corre un riesgo de exigir mediciones que podrían subestimar el impacto sobre el sistema. De manera que si, por ejemplo, tenemos una obra en una comuna que actualmente está en cuarentena y exigimos la medición, puede ser que nos muestre un tráfico sustantivamente reducido respecto a la situación normal y que no requiera una mitigación. Es decir, nos podría distorsionar completamente la estimación del impacto que esa obra podría tener en adelante. Y por eso es que la nueva metodología que la establece el reglamento, por ejemplo, incluye modos no motorizados como caminatas y bicicletas, que hasta ahora no se incluían en estos estudios, y pide también las mediciones en la forma tradicional con ciertas tasas de generación de viaje. Pero en el momento actual, esos estudios podrían, como decía, llevar a errores. Y aquí voy a ilustrar las distorsiones que estamos viviendo en el sistema de movilidad de distintos lugares, pero voy a poner los ejemplos de la región metropolitana. En la curva azul, por ejemplo, se ve el perfil horario de un día completo. Este es el tráfico registrado en la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Cuando hay cuarentenas parciales, vemos el perfil que está en la curva roja. Y, por ejemplo, un impacto podría ocurrir en que la hora punta de la mañana, en situación normal, está en el orden de 35.000 vehículos por hora, pero actualmente en esas mismas horas estamos en 20.000, es decir, casi la mitad del tráfico observado, y en cuarentena total aún menos. Estos son los tráficos observados recientemente, esto es entre junio y el 10 de agosto, es decir, podríamos estar distorsionando gravemente. En el caso de la hora punta del mediodía y la tarde, se ve que mantiene la forma, pero está de nuevo muy por debajo de la medición que correspondería para evaluar los impactos en una situación más normal. En el caso de las transacciones del transporte público, la distorsión es aún mayor. Se ve aquí la carga horaria en el sistema de transporte público, son las transacciones totales de un día laboral, y aquí se ve la situación actual y las cuarentenas, cómo afectan y cómo cae la carga de pasajeros. Es lo que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, en Santiago, el tráfico está más o menos 40% por debajo de una temporada normal de referencia del mismo mes, y en el transporte público estamos todavía 70% por debajo. Así que sería de nuevo una subestimación de los efectos. Aquí podemos ver en el fondo de la curva, si ustedes ven, hay barras gris claro. Esas son las que corresponden para el mismo tramo temporal. Esto es entre el 14 de octubre de 2019 y el 7 de septiembre de 2020. Las barras grises claros del fondo son la referencia del año 2018 para la misma temporada, y esto es lo que ha ocurrido, las caídas de octubre. Desde eso se recuperó las transacciones del transporte público, nunca llegaron al nivel que estábamos por ahí cerca del 25% por debajo. Después, con la pandemia, en marzo, en las primeras cuarentenas bajó significativamente, 85%, llegamos a 90% por debajo de la demanda normal, y ahora gradualmente se va recuperando, estamos llegando al orden de 70%, es decir, ya estamos más o menos un 30% de la demanda normal. Este otro gráfico lo que muestra es el tráfico en autopistas, en la curva azul. La curva roja son los tráficos en los sensores de vehículos motorizados de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y estas son las transacciones en transporte público en la curva gris. También se ve un cambio en el sentido de que cuando
en marzo cayeron todos los viajes de todos en automóvil y también en transporte público, se recuperó después rápido el modo automóvil, mucho más que el transporte público. Después volvió a caer cuando hubo nuevos cierres y cuarentenas, y se ha recuperado mucho más rápido el tráfico de automóviles que el del transporte público. Es decir, hay una distorsión acá, de nuevo, en las tendencias también. Y esto nos muestra para distintas comunas las caídas y las recuperaciones, y se ve que estamos bastante lejos de lo que era el nivel normal que está marcado acá desde el inicio a comienzos de marzo. Lo mismo pasa en otras comunas del país, en Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Concepción, Chiguayante, esto en la región del Biobío, la misma tendencia. Esto es la referencia de marzo, que podemos considerar el nivel normal, y después estamos 40% por debajo cuando se decretan las cuarentenas, después gradualmente vuelven a subir los viajes, pero se mantienen en el rango de entre 20 y 35% por debajo de la carga normal. Aquí tenemos otro en la región de Valparaíso, La Calera, La Cruz, Valparaíso, San Antonio, San Felipe, Viña del Mar, Quillota y Los Andes, la misma situación, una gran caída, y después se mantiene entre 20 y 40% por debajo del tráfico normal. Lo mismo vemos en distintos tipos de viajes. En tiendas y ocio, por ejemplo, el tipo de actividad, esto es a partir de Google Maps, ellos rescatan información del movimiento de las personas en distintos sectores y distintos puntos específicos, y pueden identificar cómo varió la actividad en distintas zonas. Lo que menos cambia son supermercados y farmacias, que son las dos de primera necesidad y han estado 15% por debajo. Pero cuando vemos el trabajo, 39% por debajo, transporte 44%, lo cual es consistente con lo que hemos observado nosotros en términos de los viajes. Lo mismo ocurre en otras capitales del mundo. Aquí está Madrid, cómo cayó con las cuarentenas y después lo que ha costado recuperarse. En Milán, Auckland, aquí se ve una recuperación y una vuelta a caer cuando hubo rebrotes, lo que nos muestra de nuevo la inestabilidad de los tráficos, es decir, desde que parten hasta que vuelven a recuperarse y tienen una etapa larga con cambios. También hemos visto que aun cuando desconfináramos, la vuelta no es tan fácil ni vuelve al estado normal rápidamente. En el caso de China, por ejemplo, vemos que el auto privado antes del brote de coronavirus era un 34%, pasó después a 66%, porque la gente percibe en el auto particular más protección sanitaria. Y en cambio, bus y metro, que eran 56%, pasó a ser un 24%. Es decir, hay cambios muy fuertes también en la estructura y composición de los viajes por modo. Lo mismo en Alemania, que tiene una gran conciencia ambiental, y sin embargo la proporción del transporte público, que es la que está marcada en rosado acá, se ve cómo disminuye y cómo aumenta la proporción de viajes en automóvil. Eso también altera el sistema de transporte urbano. Vemos el efecto, además, de los rebrotes. Nosotros vamos entre 2 y 3 meses desfasados con el resto del mundo, con Europa, por ejemplo, y China, respecto a la tendencia de los contagios. Y vamos en una tendencia a la baja y a esta mantención que vemos en varios de los casos, que baja y después se mantiene. Y en muchos casos ha habido rebrotes, como vemos en Japón, España, Perú, Israel. Esa es una situación de riesgo y nosotros estamos en una etapa en que podría haber de nuevo una alteración mayor del sistema. Aquí vemos Australia, Colombia, Estados Unidos y Bélgica, los mismos efectos. Así que, además de las medidas sanitarias, desde el punto de vista del interés de esta discusión, vemos que el sistema de transporte vuelve a mostrar una turbulencia importante que hace que los datos puedan distorsionar gravemente la situación. Y aquí, respecto a la urgencia y por qué es importante, es porque estamos esperando, hay mucha inversión en espera para realizarse que no se materializa porque se necesita esta definición, que es una definición metodológica importante. Nuestra propuesta es postergar un año la partida. ¿Por qué hacemos esta propuesta sin arriesgar el hecho de que haya mitigaciones?
es porque proponemos que durante este año, que es el que esperamos todas las turbulencias que acabo de mostrar en el sistema de transporte urbano, mantengamos la metodología actual, que es la que se ha utilizado durante muchos años para estimar el impacto de las obras. En este caso, dado que los ACE2, que es el sistema actual, mide los impactos de los vehículos motorizados, se puede hacer una proyección, porque existe una base de datos suficiente que permite hacer una proyección suponiendo que no existieron estas alteraciones y que las nuevas obras van a producir un cierto reacomodo de los viajes que es posible de anticipar. Existen modelos, existen técnicas universalmente aceptadas para hacer esas proyecciones y para determinar los impactos que tiene que mitigar cada una de las obras. Eso se puede mantener, con lo cual no se detienen las obras, se asegura que va a haber una mitigación. El cálculo de los montos de mitigación aquí no se toca, no depende de esto. Esto es solamente para las mitigaciones de obras directas de la construcción, por ejemplo, accesos o anchos de veredas o construcción de calles o habilitación de semáforos. Pero la mitigación misma, que es el aporte del espacio público, eso no cambia en absolutamente nada al hacer esta postergación. En el nuevo sistema sí se analizan los tráficos, o sea, uno podría usar la nueva metodología en el componente motorizado, pero no podría utilizarla en los no motorizados, porque no hay una base suficiente de registros que nos permita hacer las proyecciones como en el caso de los motorizados. En conclusión, lo que estamos proponiendo entonces es postergar por un año la vigencia del reglamento del sistema de evaluación de impactos en la movilidad, que no exime a los proyectos de la obligación de mitigar, mantiene la obligación de los impactos y permite estimar las mitigaciones directas de obras usando la metodología que está actualmente acá. Así que, como digo, solo afecta la entrada de esta metodología y es lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Le ofrezco la palabra por preguntas. Senador Alejandro Guillé, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señora ministra, bueno, bienvenida, ¿no? Muchas gracias por la exposición. Tengo una duda hacia el final de la presentación. Usted explicaba que cuál es el impacto que tiene que posterguemos estos reglamentos por un año. Usted señalaba que los proyectos nuevos deben cumplir con mitigaciones viales, pero en función de qué criterio, porque lo que usted nos explica es que la metodología hoy existente se aplica solo en algunos casos, por ejemplo, el transporte particular. Pero ¿qué pasa con el transporte público, por ejemplo, o peatonal? ¿Cómo se van a hacer igual mitigaciones? Juntemos las preguntas y después le... Claro. Entonces, ¿cómo se va a resolver para que se haga mitigación en caso de inversiones en transporte público o peatonal, usando la antigua metodología que no los incluye en los estudios? Eso es lo que le entendí. Gracias, ministra. Esa es la pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Yo tengo una pregunta, quizás lo dijo ministra, pero a mí se me pasó. ¿Hasta cuándo sería la postergación? Porque en el fondo no sabemos cuándo vamos a tener normalidad. Entonces, ¿cómo está eso resuelto en el proyecto de ley? Tiene la palabra, ministra. Gracias. El plazo es un año. Estamos proponiendo que sea un año. Perfecto. Porque dado que está todavía inestable y todavía no sabemos y esperamos que no ocurra, pero si hay rebrote, se va a volver a distorsionar. Entonces, hasta que vuelva a estabilizarse, creemos que en un año, esperamos, deberíamos tener una situación que nos permita recoger los datos. Para resolver transporte público están todos los datos. Independientemente de la carga del transporte público, el transporte público se considera un dato fijo, metodológicamente, porque están las rutas. O sea, los buses pueden ir vacíos, pero están los buses. Así que no tenemos un problema para considerar el transporte público en la metodología actual. Lo que se mide especialmente, en este caso, son los vehículos particulares, por eso dice el transporte privado, y no podríamos hacer mediciones
porque hasta ahora no se han hecho mediciones tampoco. Hay mediciones, pero muy puntuales. Hay algunos que podrían tenerlo, otros no. O mediciones de ciclistas también existen, pero son muy acotadas. No nos daría para hacer proyecciones como sí podemos hacerlas porque están los registros de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, por ejemplo, que son series históricas. Así que aquí tendríamos que postergar en un año la entrada en vigencia de ese componente y agregar eventualmente modificaciones que vengan del transporte no motorizado. Pero la mayor parte sí queda cubierto y con eso podemos avanzar en los proyectos y especialmente en los aportes, que a nosotros lo que nos importa también es que se ponga en marcha el sistema de aportes. Gracias, ministra. Senadora Carmen Gloria Aravena. Muchas gracias, ministra, por la explicación. Yo aprovecharía que está el Ministerio de Vivienda acá representado por Gonzalo Gacitúa y también pedirle la opinión de cómo esto se vincula con todo lo que tiene que ver con el área del ministerio, ¿no? Y sobre todo esto que está planteando la senadora von Baer, que en el fondo es un beneficio efectivamente para la comunidad, pero absolutamente de acuerdo con la ministra que incluso hoy día lo que va a cambiar la forma en cómo se transporta la gente, eso también probablemente nunca volvamos a la normalidad exactamente igual como la vivimos. Entonces hoy día es el peor momento para poder tomar cualquier decisión o cualquier análisis estadístico, digamos, no es válido. Así que eso, preguntarle a Gonzalo cuál es la opinión de ellos como ministerio. Perfecto, gracias, senadora. Tiene la palabra don Gonzalo. Muchas gracias, presidenta. Y por su intermedio le respondo a la senadora Aravena. Bueno, efectivamente pedimos participar también en esta sesión para transmitir un poco la postura del Ministerio con este proyecto de ley. Lo importante para el Ministerio de Vivienda era que precisamente, cosas que ya mencionó la ministra, el proyecto de ley no plantea postergar completamente la entrada en vigencia, no es que cambie solamente 18 meses por 30, agregando 12 meses adicionales para toda la ley, sino que se hizo esta diferencia entre dos incisos, donde quede bien claro que los aportes del espacio público sí comienzan a regir 18 meses después de publicado el reglamento el 17 de mayo del año pasado, por lo tanto el 17 de noviembre de este año. Eso sí entra el 17 de noviembre. Eso era algo muy importante para el Ministerio de Vivienda, porque los aportes del espacio público son algo distinto a las mitigaciones directas del proyecto. El aporte del espacio público nace como la necesidad de que un proyecto que densifica un determinado sector, donde antes habían, voy a poner un ejemplo, donde antes habían 4 o 6 casas, se transforma en un edificio de 60 departamentos, eso genera una carga en ese sector y una necesidad de que los espacios públicos sean acordes a esa mayor densidad, ¿ya? Y esos espacios públicos no son solamente las vialidades y la movilidad de transporte, digamos, también son veredas, son áreas verdes, etcétera. Y por eso aparecen los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, ¿ya? Entonces, una cosa es que no se puedan hacer las mediciones por la pandemia y otra cosa es que no se puedan hacer los aportes. Los aportes al espacio público son una fórmula que están en este decreto 14 publicado en febrero del 2018. Sí. Y ahí está la fórmula que en base a la densidad de ocupación del proyecto calcula un porcentaje de aporte en dinero o de cesiones de terreno en función del avalúo fiscal del terreno y esos recursos que se aportan van a un fondo especialmente destinado a eso para materializar las obras del plan de inversiones. Por lo tanto, la pandemia no afecta a eso, ¿ya? Lo que podría afectar es que eventualmente alguna municipalidad todavía no tenga listo su plan de inversiones, pero la ley ya se puso en ese escenario y dijo, si usted no tiene el plan de inversiones listo, no hay problema, reciba igual los aportes y puede incluso destinar esos aportes a materializar la concreción de ese plan, porque quizás muchas municipalidades no han tenido los recursos para hacer el plan. Bueno, con los mismos recursos que reciba por la ley de aportes puede financiar la creación de ese plan de inversiones. Eso era algo muy importante. Y lo otro importante para el ministerio era que los proyectos igual tuvieran que mitigar. Entonces ahí está lo que explicó la ministra, que el sistema de los ACE2 se mantendría vigente y los antecedentes que están acumulados y las mediciones que están acumuladas históricamente sirven de base con las adecuadas proyecciones y las modelaciones que la ministra lo explicó mejor que lo que yo podría llegar a esbozar sobre el tema. Eso permite que la información que ya está recopilada de proyectos anteriores o similares sirva de antecedente, pero efectivamente no está la suficiente información para los otros modos. Entonces, en ese sentido, postergar la entrada en vigencia de un nuevo sistema que es más complejo y que en el contexto actual es muy complejo echar a andar por la incertidumbre que podría generar y los
errores de medición. O sea, pensar que un sector no está saturado porque uno va a medir hoy los movimientos que dan y decir, no, bueno, entonces no hay que mitigar nada porque esto no hay una saturación, es que la medición está mal hecha en el inicio, entonces hay que evitar ese problema. Esos dos puntos eran muy relevantes para el Ministerio y creemos que el proyecto lo recoge adecuadamente al hacer las distinciones y al dejar claro que igual los proyectos tienen que mitigar con el sistema actualmente vigente. Eso, Presidente. Gracias por la... Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Ofrezco la palabra. Perfecto, yo agradezco a la ministra la presentación, agradezco también a Gonzalo. Esto es un proyecto de artículo único, ¿verdad, secretaria? Sí, Presidenta, vamos a compartir el comparado que confeccionó la Secretaría para Eso que sería visualmente útil. lo puedan apreciar mejor. Pero como usted dice, efectivamente es un proyecto de artículo único. Carol, ¿lo tienes ahí, por favor? Si es que Ahí lo puede, está el secretaria, artículo. perfecto. Si lo puede describir en el fondo, leer cómo queda ahí. Sí. El artículo primero transitorio que propone el proyecto de ley es: reemplázase la frase "las mitigaciones viales y los aportes al espacio público que establecen los capítulos 1, 2 y 3 del título quinto que esta ley introduce en la Ley General de Urbanismo y Construcciones" por la siguiente: los aportes al espacio público referidas en el capítulo tercero del título quinto que esta ley introduce en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En la columna izquierda está subrayado con negrita, o sea, está destacado con negrita, y esto es lo que hacía referencia a la señora ministra para distinguir y dejar que sigan con el plazo original los aportes al espacio, y por eso en la letra B se hace la excepción, que son las mitigaciones directas, respecto de las cuales se está solicitando ampliar el plazo por un año a contar del 17 de noviembre, que vencía el plazo original, hasta el 17 de noviembre del 2021. Carol, por favor, ¿puedes avanzar? Sí, puede bajar, sí. Ahí está. Ahí. No. La otra, Carol, por favor, la página 2. Ahí está. En la letra C intercala el inciso segundo las mitigaciones directas que establece el título quinto, el capítulo segundo del título quinto que esta ley introduce en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Solo serán exigibles transcurridos 30 meses desde la publicación señalada en el inciso anterior. De esta manera, los aportes quedan con los 18 meses y las mitigaciones directas con 30 meses. Y el artículo A y en la letra C reemplazan el inciso segundo, que pasa a ser final, la frase "mientras no se cumpla dicho plazo" por "mientras no se cumpla el plazo señalado en el inciso segundo". Esto debido a que se separó el artículo primero transitorio, una concordancia, y el artículo transitorio segundo, que señala "si cumplido el plazo que establece el artículo precedente" por "si cumplido el plazo que establece el inciso primero del artículo precedente". Son todas adecuaciones formales para dejar que sigan vigentes los aportes al espacio público y no sin las mitigaciones directas. Eso es en esencia, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. A los colegas, yo considero que es un tema bastante simple, pero siempre es bueno poder estudiarlo. Entonces yo lo que propongo, no sé si es que es necesario tener invitados, pero quizás alguno de ustedes sí quisiera tener invitados en la próxima sesión,
pero yo lo que propongo es que votemos la próxima sesión, es artículo único, así que se vota en general y en particular, entonces estaríamos votando el próximo miércoles, así cada uno lo puede también revisar con sus asesores. Si es que hay alguien que quiere invitar a alguna persona que nos avise con la secretaria, porque yo lo que propondría, perdón, es lo siguiente, dado que a mí me parece bastante simple, yo lo que haría es votarlo al inicio de la próxima sesión, lo podríamos votar de inmediato, pero yo siempre soy muy respetuosa de que cada uno pueda revisarlo de buena manera con su equipo, entonces lo votaríamos al principio de la próxima sesión en general y en particular. Si es que hay alguien que quiera invitar a alguna persona, que nos haga saber a la secretaria y a mí, porque si es que no hay ningún invitado respecto a este proyecto, podríamos ver, votar el proyecto y luego ver una reunión con el director de concesiones. Pero si es que hay alguien que quiere escuchar a algún experto respecto a este tema en particular, entonces nos dedicaríamos solo a ese tema. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfectamente. Ya. Entonces, Sí. ministra, estaríamos votando la próxima semana, en general y en particular, el texto. Creo que no va a haber ningún problema, a mí me parece algo bastante simple, y luego nos preocupamos de dar la urgencia para poder darle, en el fondo, seguridad al sistema de inversiones, a la inversión, tratar de sacarlo rápido también del Senado. Entonces, ofrezco la palabra. Muchas gracias, senadora, y por supuesto quedamos disponibles con el equipo, los equipos técnicos del Ministerio para aclarar cualquier duda que puedan tener los senadores sobre esta propuesta. Perfecto, muchas gracias, ministra. Entonces, quedamos en eso, secretaria. Necesitamos para votar la próxima semana, en general y en particular, por supuesto, porque es artículo único. Si alguna colega quiere invitar a alguien, que nos lo haga saber, a la secretaria y a mí. Y si es que no hay ningún invitado y solo votamos, entonces en la segunda parte de la sesión invitaríamos al director de concesiones respecto, el tema es el plan de concesiones al final del día, es un poco eso lo que queremos conversar con él, ¿verdad, senadora Órdenes, en esa línea? Senadora Órdenes tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, su jefe de gabinete, jefe de comisión y representante asesora ahí del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En relación a la próxima sesión, más que el plan de concesiones, porque ese lo hemos conversado ya con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General, es la relación de FOINSA, hoy día Desarrollo País, perfecto, con el trabajo y la función que cumple esa dirección general. Muchas gracias, presidenta. Ya, perfecto. Senadora Carmen Gloria Aravena. Primero, concordar plenamente con lo que usted ha planteado respecto a la próxima sesión y pedirle, si es posible, que a la reunión pueda asistir algún representante del Ministro de Obras Públicas. Muy porque importante eso. A esta situación que claramente hay algunas diferencias que vamos a escuchar, la próxima sesión sería bueno que haya alguien presente. Eso solamente, presidente. Yo les haría, si les parece, la siguiente sugerencia a los colegas. Si es que en la próxima sesión, secretaria, invitamos al director de concesiones, al ministro y también a la presidenta de Desarrollo País. O sea, de poder tener una conversación en el fondo en torno al tema, digamos, al tema del fondo de concesiones. ¿Les parece de esa manera? Perfecto. De acuerdo. Ok. Entonces se hace la invitación, perfecto. Se hace la invitación de esa manera, secretaria, excepto que los colegas definan invitar a alguien a escuchar respecto al proyecto de ley de mitigación, si no, quedamos para la próxima semana solo para votar, en general y en particular, y luego con la conversación con el director de concesiones, el ministro y Desarrollo País, y en el fondo el título, la invitación para ello, secretaria, sería respecto al rol de Desarrollo País y su trabajo en conjunto con concesiones. ¿De acuerdo? Presidenta, ¿me permite?
Sí, por favor, secretaria. Eventualmente podría ser la semana subsiguiente, porque entiendo que el miércoles próximo la sala va a estar todo el día con la acusación constitucional. Sí. Eso es probable. Ministra, bueno, el punto que me hace secretaria, ministra, ¿es muy complejo si nos demoramos una semana más para usted, para el proyecto? Bueno, obviamente nosotros hemos pedido urgencia del proyecto justamente porque necesitamos destrabar lo antes posible esta situación, porque es una situación que mantiene una incertidumbre que está afectando también el desarrollo del proyecto y el empleo, que finalmente esa es una de las razones más importantes. Entonces, no sé si habrá posibilidad de votarlo en alguna sesión especial. Senador Guillé y senadora Órdenes que me estaban pidiendo la palabra. Senador Guillé. Presidenta, bueno, atendiendo... Adelante. Gracias. Vamos a hacer discriminación positiva, señor Guillé, le vamos a dar la palabra a la senadora Órdenes, ¿le parece? Muchas gracias. Es que los fundamentos del Ejecutivo son pertinentes considerando la situación de pandemia que vive Chile y el mundo. Mi única duda, porque a mí me parece razonable una semana para poder hacer algunas consultas quizás a nivel interno, es postergar 30 meses, o sea, un año en definitiva, 18 más 12. Este tema, o sea, ¿cuáles podrían ser las desventajas? Eso es lo que no me queda claro. ¿Queda vigente el sistema anterior? Porque yo creo que incluso quizás lo podríamos votar, pero es tener certeza de qué es lo que quedaría pendiente, podría ser objeto de alguna crítica respecto al aplazamiento que se propone. Senador Guillé. Si me permite, perdón. Sí, juntamos con el senador Guillé porque yo creo que va a ir... Correcto. O sea, bueno, es razonable la pregunta que hace la senadora Órdenes. Lo que yo creo que se podría hacer una sesión especial, juntamos un tiempo prudente en algún momento que todos tengan una ventana, lo hacemos en forma virtual, para tratar de ver el asunto del ritmo. Pero a mí también me había quedado un poquito la sensación de que nos explicaran mejor qué cambios objetivos se producen las mitigaciones al hacer este cambio, nada más. Eso es una explicación técnica, no tiene otra connotación. Explicado eso, se pudiera votar, pero se puede citar expresamente para esos efectos. Yo estaría disponible, Presidenta. Ministra, y después les hago una propuesta. Ministra. Sí. Actualmente las mitigaciones de las obras están todas reguladas por los estudios de impacto vial, los EISTU. Esos EISTU son bien rigurosos, pasan por el control de las municipalidades, también de los secretarios regionales ministeriales, dependiendo del tamaño de las obras, interviene, por ejemplo, SECTRA, interviene la OCT para ver los temas de ajustes de semáforos y tráfico. Tiene una serie de filtros y es una metodología que ya lleva muchos años en aplicación. Hay un buen soporte de información, están los modelos de las ciudades desarrollados, de manera que desde mi punto de vista, y aquí voy a dar un juicio más bien técnico, yo creo que no hay un riesgo de subdimensionar el impacto de una obra. Existen las herramientas y con el rigor necesario no hay ningún riesgo en realidad de que alguna obra aproveche, que podría ser una crítica, ¿no? Que alguna inmobiliaria aproveche este año de extensión para mitigar menos, por ejemplo. Eso yo por lo menos lo doy por descartado, porque tienen que hacer las mitigaciones y tienen que hacer los aportes. Al revés, tal vez si nosotros pusiéramos en marcha esto y eso activa mediciones que tienen menos tráfico y menos personas, claro, al revés, estaríamos exigiéndoles menos mitigaciones que las que les corresponden. Entonces, por eso la opción nuestra es que, si bien no es el óptimo técnico, es tomar los últimos datos que existen y proyectarlos. Eso se hace y hay técnicas para eso y hay un filtro metodológico muy
bien sustentado, digamos, para hacer ese tipo de proyecciones y hacer el supuesto de los impactos que produciría esa misma obra si es que el sistema hubiera continuado moviéndose como estaba y no hubiera tenido las alteraciones que tenemos. Así que, como digo, desde el punto de vista de riesgo metodológico, que pudiéramos estar generando alguna ventaja a los inversionistas, yo por lo menos no lo veo. La única cosa que es perfectamente tratable también dentro de estos estudios con supuestos, porque ahí sí no tenemos el background de información, es con peatones y ciclistas. Pero, por ejemplo, si uno sabe que la obra, tal como decía Gonzalo, va a instalar un edificio de 60 departamentos, uno sabe cuál es la tasa de ocupación, sabe cuáles son las generaciones de viajes. Hay tasas que ya están probadas y medidas y generadas a través también de métodos estadísticos válidos que permiten hacer esos supuestos y permiten incorporar esos impactos también. Así que yo por lo menos no veo desde el punto de vista de la metodología que haya algo que pueda estar dándole una ventaja, que sería el riesgo que yo vería, por ejemplo, que le estemos dando una ventaja a un inversionista para que no haga todo lo que tiene que hacer. Y eso yo por lo menos no lo veo aquí al hacer esta postergación, porque la metodología sí permite incorporar todo lo que se necesita para medir la mitigación y no altera el hecho de que tengan que hacer el aporte monetario al fondo de aporte al espacio público. Perfecto, gracias, Muchas ministra. gracias. Yo soy siempre, me carga hacer las cosas rápido porque creo que tenemos que siempre poder estudiar bien, pero tenemos la problemática que nos plantea la secretaria de la próxima semana y está siendo siempre súper complejo encontrar un horario. Yo no sé si es que los colegas están dispuestos a que votemos ahora, en general y en particular, o existe la aprehensión de querer decir que sí, citamos en algún minuto, que siempre está siendo tan difícil encontrar un espacio donde todos podamos coincidir, pero quiero ser muy respetuosa, entonces no sé si es que están en disposición de poder votar ahora en general y en particular. Presidenta, si me permite, yo en lo personal Sí. tengo ya juicio formado, pero no está el senador Perfecto. Duesti. Es mi única aprehensión. Claro, nos citamos para votar. Ese es el punto que usted me hace. Senadora Órdenes. Sí, pero estamos en fiestas patrias, me iba a proponer el día viernes. No, sí, es que ese es mi problema, si es que entre que tenemos fiestas patrias y la próxima semana tenemos, ese es el problema, si no yo sé que los estoy presionando un poco, pero en el fondo mi punto es que tenemos fiestas patrias y tenemos la acusación constitucional la próxima semana que probablemente nos va a ocupar martes y miércoles, que se va a dar cuenta ahora, entonces nos va a ocupar la próxima semana completa. Pero el lunes, en algún ratito, Presidenta, ¿no habrá alguna opción? Sí, a ver, veamos, perdón, ministra, que que es una cosa tan como doméstica, ¿no? Pero a ver si es que... Presidenta. El lunes, secretaria. Claro, podría ser porque el próximo miércoles viene el 23 y después el 30, igual el Senado estaría adentro porque la enmienda la nueva modificación es para el 17 de noviembre. Igual habría un plazo razonable, el proyecto entró ahora el 2 de septiembre al Senado y si no hubiera otro horario, votarlo el miércoles 30 de septiembre, todavía queda más de un mes y medio para seguir, y si lo vamos a aprobar en los mismos términos, el paso que viene es comunicarlo a la Cámara, que ustedes consigan, digamos, que se ponga en tabla tal vez de fácil despacho para que tenga una tramitación rápida en la sala, y si va en los mismos términos, vuelve a la Cámara y de ahí se comunica al Ejecutivo. Entonces, a pesar de un plazo peremptorio, si sesionamos el 30, igual estaríamos dentro de los plazos
razonable, si no vamos a introducir modificaciones y no va a venir un tercer trámite, ni una mixta eventual. Ay, siempre uno nunca sabe lo que pasa, son tantas las variables. Pero como es un proyecto de prórroga de plazo, eventualmente en la Cámara se dio en una sesión en la sala, digamos. Y no tuvo enmiendas nada en la Cámara. O sea, sí tuvo una votación de 84 a favor, 31 en contra y 28 abstenciones. Eso sí. No tuvo una votación unánime, pero lo vieron en una sesión en la Cámara, en la sala. Yo no sé si es que, o sea, yo la verdad es que lo encuentro bien simple, entonces no sé si senadora Órdenes, ¿usted cómo estaría como para votarlo hoy o prefiere porque el lunes, si es que lo dejamos para el lunes, yo podría, por ejemplo, el lunes a las 11, pero siempre es tan difícil cuadrar la agenda. No sé, senadora Órdenes, si usted estaría dispuesta a que lo votemos o prefiere que... Yo estoy en condiciones, pero efectivamente falta un senador, creo que nos va a generar una tensión. Eso puede problema, sí. Pero esperaría que si también uno de nosotros está ausente, alguien repare en eso. Pero el día lunes, yo no sé, yo participo en la Comisión de Medio Ambiente con el senador Durresti a las 12:30. Entiendo que él tiene Legislación y Justicia, no sé si el día lunes. Tendría que ser a primera hora o en algún horario en la tarde que podamos coordinar. Sí, yo puedo el lunes también alguna hora, pues yo tengo solo Comisión de Agricultura de 2:30 a 2. Así temprano en la mañana, el lunes como a las 9, están ¿sí? todos, estarían no hay problema. Usted, senador Guillé. Sí. Ya. Entonces, quedemos en lo siguiente, citamos para el lunes a las 9 para votar este proyecto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Quedaríamos en eso. Perfecto. ¿Ya? Y eso, o sea, va a ser bien cortito. Ya. Yo sugeriría, que pudiera haber alguien en la votación, dado que no está el senador Durresti ahora, de vivienda y de transporte, aunque no necesariamente las mismas personas, para efecto de aclarar. De todas maneras, por si es que hay que aclarar dudas, le pedimos de todas maneras, claro, a la ministra y a Gonzalo si nos pueden acompañar ese día. Ojalá que no les hayamos puesto una reunión encima de otra. Gracias, Carmen Gloria. Porque efectivamente, yo lo puse de acuerdo a los senadores y me salté el ejecutivo, así que gracias Carmen Gloria por el punto, porque es verdad. Estamos ok, perfecto. Entonces nos vemos el lunes a una reunión bien cortada, esperamos para poder votar el proyecto y se cita el lunes y secretaria, si es que usted podría en el fondo comunicarle con un poco más de detalle, yo igual lo voy a hacer al senador Durresti el acuerdo y que en el fondo estamos votando el lunes por deferencia a él porque no habíamos citado para votar. ¿Perfecto? Bien. Ok. Entonces, y el 30 quedamos con el otro programa, secretaria. Muy bien, con concesiones y el desarrollo país. Ok, muchísimas gracias a todos. Que pasen con unas lindas fiestas patrias a los que no vean, los otros los voy a ver hoy en la tarde. Vegana, fiesta vegana. ¿Ya? Sí, una fiesta bien en su casa, pero que disfruten igual. Y ojalá